Pantalla, tela, é. Pronto. Melhor assim, né? Melhor. Arrumar o cabelo. Ah, preciso... Flavio? Flavio, ¿me escucha? No. Flávio, você não me escutava pelo computador, né? Para mí Flavio. también. Hola. Também não estava pelo computador, né? Flavio, ¿cómo estás? Bien, bien. Olá, estamos em vivo? Le escucho, Juan. Ya podemos dar inicio. Sí, las personas pueden me oír. Flavio, ¿cómo estás? Sì, le escuto, Flavio. Ah, está bien. Olá, estamos em vivo? Sí. Olá, amigos de Colômbia. Creo que estamos em vivo. Gostaria de uma confirmação. Juan, estamos em vivo? Sí, señor, ya estamos en vivo, ya puedes empezar. Está bien. Buenos días a todos. Soy Flávio Cotrim, ganadero em Brasil, de uma família de ganadeiros. E gostaria de falar um pouco com vocês em uma situação muito distinta, uma situação muito incrível que se ocorre em todo o mundo, com o Covid, fazendo um grande cambio em nossas vidas. Então, hoje é a primeira vez que hago um tour virtual em minha finca. É uma oportunidade distinta. Então, podemos falar um pouco. Eu gostaria de falar com vocês sobre meu trabalho com a criação de zebu em uma situação sustentável. O que quero falar como sustentável? O que digo como sustentável? Sustentável em dois sentidos. Em um sentido de fazer um benefício à terra, al hacer el mínimo cambio, el mínimo daño a la estructura de mi finca, y sostenible porque me sostiene en la vida. Tengo que ter dólares, tengo que ter
plata para mis gastos diarios y todo más. Entonces, quiero mostrar a ustedes, primero voy a hablar un poco de mi historia y después voy a hablar un poco de cómo hago la ecuación de gastos, de ganos, para que sea sostenible mi actividad como ganadero en Brasil. Bueno, voy a hablar con ustedes, es el resultado de un trabajo conjunto. Estoy abajo con amarilla, una blusa amarilla, mi papá a mi lado con el boné, después William Cury, que va a hablar con ustedes, arriba de nosotros los funcionarios de nuestra finca, y el canto derecho, para quien mira la pantalla, son las empresas que nos soportan en la finca. Entonces tenemos empresas que nos soportan de central, de semen, de sal mineral, que nos dan apoyo técnico y apoyo financiero también. Bueno, para comenzar, quiero hacer una pequeña presentación de los biomas de Brasil, para justificar nuestro trabajo acá. Entonces, como ustedes tienen en Colombia, tenemos un bioma amazónico, que son las florestas, una floresta húmeda, donde hay poca o casi nada actividad ganadera. Después tenemos un bioma semiárido en nordeste de Brasil, que es una área con baja ganadería, con bajo uso del suelo, porque es un suelo de baja calidad. Después tenemos una área espectacular que los compañeros de Colombia que no conocen, deben conocer. Pantanal es una de las mayores maravillas del mundo. Es una planicie húmeda con mucha agua, está localizado acá. Y hay una ganadería muy fuerte en Pantanal, porque en el periodo de la seca, la agua baja y hay pastos muy buenos, naturales para el ganado. Después tenemos el Cerrado, que es el centro del Brasil, que es la mayor frontera agrícola del Brasil. El Cerrado hace 30 años era somente ganadería de gado y ahora es una gran frontera agrícola con la soya, los granos entrando con una fuerza muy grande. Es una área muy plana, la fertilidad del suelo no es muy grande, mas las condiciones climáticas son buenas y las condiciones topográficas son muy buenas para los granos. ¿Sí? ¿Me oyen bien? Después tenemos el bioma de los Pampas, que son al sur de Brasil, que se parecen mucho con los Pampas de la Argentina, del Uruguay. Son pastos naturales muy férteis y con ganado, principalmente un ganado de origen europea. Y finalmente una área que ocupa toda la costa del Brasil y parte del interior en azul acá, que es la Mata Atlántica. Este bioma está, por ejemplo, a quien va a Río de Janeiro, ve la Mata Atlántica natural en las montañas. Y mi finca está en una área muy buena de Mata Atlántica en el estado de São Paulo, en la ciudad de Barretos. Aquí donde está mi finca. Bueno, este estado es el estado más rico del Brasil. Produce como 45% de toda plata del Brasil, de toda riqueza del Brasil. La ciudad de Barretos es la ciudad de los rodeos. Hay un parque de rodeo para 40,000 personas y es uno de los mayores rodeos del mundo. Se ocurre en agosto. Si quieren visitar, es sensacional. Mas el estado de São Paulo, donde estamos,
como dice, es el estado de La Plata, de los bancos, de la ciudad, Río de Janeiro, está muy próximo, São Paulo, la ciudad de São Paulo está en mi estado, y acá están las mayores industrias, el mayor comercio, la mayor parte de las fincas de la área cultivable está en caña de azúcar. ¿Por qué? Porque son tierras muy fértiles y se sirve a exportación de azúcar, la exportación de etanol y el uso interno del etanol. Mi historia con el ganado se empezó con mi tío abuelo, que este es el nombre, Osvaldo Rodríguez Borges. Empezó en 1967. Empezó con la creación de ganado Nelore. ¿Por qué Nelore? ¿Por qué mi tío abuelo empezó con Nelore? ¿Y por qué el Nelore es el ganado más frecuente en Brasil? Tenemos hoy 85% de todo el ganado del Brasil es con origen, con sangre Nelore. Porque el Nelore es una variedad que se originó en India y que tiene las características de alta adaptabilidad. El Nelore se adapta en todos los biomas brasileños, excepto los pampas, que es un poco frío, no se va tan bien al sur de Brasil. En todos los otros biomas, el Nelore se adapta muy bien. Mesmo en las áreas de baja calidad, las áreas de Caatinga, que es al norte, al nordeste de Brasil, que es casi desértico, las razas zebuinas se adaptan muy bien, porque consiguen comer poco. Esto fue una selección hecha en India por millares de años. También Nelore es una raza muy resistente a las enfermedades. Casi no tengo caso de enfermedad en mi finca. Casi no llamo el veterinario para hacer tratamientos en mi ganado. Las vacas entregan con una facilidad muy grande. Los bezerros nacen con 30, 35 kilos. Las vacas entregam leite a su bezerro, então não temos problemas. Mastites não há, quase não há problemas de pele, com verminoses, quase não há. E o Nelore produz uma carne saudável, uma carne com pouca gordura entremeada. A camada de grasa em Nelore é uma camada externa, e por lo tanto a carne é muito magra, muito saudável. Bueno, para mi historia personal, empezamos en 89, cuando mi tío abuelo me vendió las primeras vacas, aquí están. Este es el curral que trabajo hasta hoy. Y mira, empezando el trabajo en 89. Entonces, quiero hablar un poco con ustedes cómo ha hecho la selección y cómo tento transformar mi finca en una unidad lucrativa y una unidad sustentable. Bueno, también un poco de la historia. Cuando el Nelore empezó en Brasil, en los años, con más fuerza, no los primeros ejemplares que eran animales como de un zoológico, mas empezaron con más fuerza na década de 1960. Quando empezaram, os primeiros brasileiros trouxeram o ganado de Índia, a visão que se tinha era que o ganado comum era muito distinto do ganado Nelore. O ganado Nelore era muito melhor que os outros. E para reconhecer os Nelores que vieram da Índia, se usava um método visual, mirando os animais e procurando as características raciais de los animais para que os ganadeiros tenham a certeza que aquele animal era um animal de origem indiana, de buena origem. Então, começaram as mostras de ganado, os prêmios, e meu tio abuelo
participou. Se miram com atenção acá, deixa-me ver se é possível. Sim, mira, isto está em 1945. Então, em 1945, meu tio abuelo já participava de provas de ganho de peso, de provas fenotípicas com um ganado Nelore, mas não um Nelore puro, um Nelore registrado, como dizemos em Brasil. Então, para esta fase inicial da seleção de Nelore, a Associação Brasileira dos Criadores de Cebu foi muito importante. A ABCC foi a entidade que certificou a origem de los animales e com a exposição de los ganados, a Expo Cebu, que é a mais famosa do Brasil, a exposição de Cebu em Uberaba, mostrava os animais certificados e havia um comércio. Isso foi, durante muitos anos, um objeto de desejo para os ganadeiros, conhecer a Expo Cebu e poder adquirir animais melhoradores, animais puros de las razas. Então, poucos anos atrás, 2 anos atrás, a ABCC completou 100 anos. Começou como Herdbook del Cebu em 1919 e chegou hoje a uma entidade muito forte, muito importante para a ganaderia em Brasil. Bueno, participei, minha família e eu, com animais. Por exemplo, este foi um animal muito bem premiado. Participei com muita intensidade desta fase de premiações de uma ganaderia visual, estética. Claro que as características de peso eram avaliadas, mas em um grado secundário. O principal era a caracterização racial. Aqui um de nossos touros que foi muito bem premiado em Expo Cebu e depois vendido por $97,000, o que é um bom preço para um animal até hoje. Isto foi como há 15 anos atrás ou 20 anos atrás. Então, foi uma fase muito interessante, muito festiva, que recebia muitos prêmios aqui. Minha família, minhas filhas, meus sobrinhos, tinha capas de magazines, mas a evolução da raça nos levou a preocupar também, ou com mais intensidade, com outras características. Por exemplo, as características de peso. Então, não só mostrar animais belos, mas comparar o ganho de peso. Empezar em Brasil, na década de, creio que 80, 75, 80, as pruebas de ganho de peso. Claro que haviam antes pequenas pruebas, mas agora sim, pruebas muito mais intensas, muito mais frequentes, e todos os criadores, os ganadeiros, participando com mais intensidade. Então, agora sim, classificavam-se os animais, não primeiramente por o aspecto visual, mas sim por seu ganho de peso, uma vez que o Nelore é usado como uma raça de corte, uma raça para carne. Também participamos muito intensamente nessa época. Tivemos um touro pilar que pesou um peso extraordinário, então tinha ganho de peso, é um peso adulto muito alto. Participamos com vitórias em provas de ganho de peso. E depois veio que chegamos a uma terceira fase de uma visualização distinta do ganado. Les conto tudo isso porque são as histórias que vivi por os 30 anos que estou manejando com o gado.
Entonces, chegamos em uma terceira fase, que é uma fase que a primeira característica a ser evaluada em los animales não é mais a característica de beleza, as orelhas, a harmonia, não é mais o ganho de peso, mas sim as características genéticas de los animales. Isso se tornou possível com os estudos de genética, del genoma bovino, e hoje temos programas, há 2 programas em Brasil que são muito reconhecidos. Um programa é da Associação Nacional de Criadores e Pesquisadores. É um programa que começou em la Universidade de São Paulo e hoje é um dos programas mais respeitados do Brasil. O outro programa é o programa de ABCZ, que se chama Programa de Melhoramento Genético del Zebu. Então, o programa de ABCZ e o programa de ANCP, hoje, são os principais guias para os ganadeiros, para que escolham seus animais de acordo com rankings de qualidade. Como são hechos os rankings? Al princípio, como há 15 anos atrás, se hacían los rankings con una matriz de parentesco, de los parentes de sus animales. Por ejemplo, un toro tenía 1000 hijos. Entonces, de los 1000 hijos, tenía un peso medio con un año, un peso medio con 1 año y medio, con 2 años. Lo mismo la producción de leche de sus hijas, lo mismo para la circunferencia escrotal. Entonces, tenía muchas cualidades y que se evaluaban por la matriz de parentesco, evaluando los hijos de las vacas o los hijos de los reproductores. Con la evolución de la tecnología, hoy puedo obtener amostras de mi animal con el pelo del animal, envío a testes de genómica y la genómica es capaz de hacer una evaluación mucho más acurada de la calidad genética de los animales. Entonces, por ejemplo, para que tengan una idea, 10 años atrás, cuando tenía un toro, empezaba a usar en mis vacas este toro tenía una acuracia, esto es, la certeza de que o que está acá escrito en la evaluación genética es verdad. Entonces, la probabilidad de certeza, cuando yo empezaba a usar el toro, era 30%. Entonces, empezaba a usar el toro y después de como 10 años, se llegaba a 70%, 80% de seguridad, de certeza. Hoy, con la evaluación genómica, empezamos a usar el toro con 2 años o 3 años, ya con 70% de certeza. Entonces, nuestros hijos se cambiaron para una certeza muy mayor. Tuvimos la suerte de participar del programa de melhoramento genético de Zebu, y por ejemplo, Desafío de Boticón, que es un toro, fue el líder del sumario, el líder del programa. Entonces, para explicar cómo lo veo hoy, la ganadería de Zebu en Brasil, tengo el orgullo de mostrar mi toro, el primero, el número 1 do ranking, com o mesmo orgulho que tinha como 20 anos atrás, quando recebia um grande troféu em la Expo Zebu. Pero tenho mais certeza, tenho muito mais certeza de que um toro que está em primeiro lugar em um programa de melhoramento genético é realmente um toro melhorador. É realmente um toro que transmite a seus filhos
la cualidad que yo deseo transmitir. Entonces, Desafío fue un toro muy bien cualificado. Hace 2 días, en sábado, houve en Brasil una comercialización online de semen de Desafío y vendemos muchas dosis, inclusive para otros países de América Latina. Es un toro muy respetable en Brasil. Después tenemos otro toro, Garbo, que también lideró ABCC y ANCP, los 2 programas. Y hoy tenemos un toro muy joven, ese toro tiene 2 años y es nuevamente el líder del PMGC. Entonces, nuestra finca está trabajando con la genética y con la genómica en el sentido de producir animales líderes de los programas. Y los líderes son, ¿quién? Los que producen los mejores hijos. Por ejemplo, ese último toro que mostré a ustedes, Impulso del Boticá, es líder de un programa y también pasó en una prueba de conversión alimenticia. Entonces, no sé si los colegas de Colombia conocen, es una prueba en que los animales tienen un chip en la oreja y cuando ven a comer, hay una balanza que pesa exactamente el consumo alimentar de cada animal. Entonces, lo que buscamos es el animal que gana mucho peso y con bajo consumo alimenticio. Entonces, estamos trabajando ahora también para que el gaño de peso sea equilibrado con un animal que consume poco. En ese quesito, en ese ítem, las razas de cebú, oriundas de India, son muy, muy, muy importantes porque fueron treinadas por la selección natural para comer poco. Bueno, agora vou mostrar um pouco de minha finca e como hacemos a criação, como tornamos a criação sustentável. Lembre-se que quero falar de preservação e quero falar de plata, de dólares. Então, o primeiro passo é saber muito bem que em minha região há uma distinção entre o período de la lluvia el período seco. Tenemos 4 o 5 meses más secos y que tenemos que nos preparar. Y tenemos los otros meses con lluvia y que podemos usar la potencialidad de nuestro suelo, que es muy bueno. Tengo que comentar también que el estado de São Paulo, como es el estado más rico de la Federación del Brasil, las tejas, las fincas, el suelo es muy caro. Entonces, tengo que producir mucho para competir con las otras opciones que hay en la tierra. Por ejemplo, la caña de azúcar, por ejemplo, las culturas de algodón, las culturas de granos. Entonces, hacemos una ganadería muy intensa, muy intensa. Entonces, voy a mostrar a ustedes. Primeiro, quando estamos em el período de lluvia, quero uma situação como essa. Quero mi ganado comendo el mejor. E como ha hecho en mi finca? Trabajé con un agrónomo, este es el nombre del agrónomo, Dr. Marcelo Alves. Trabajé con agrónomo para hacer módulos de rotación. Então, miren, acá es módulo F, acá es módulo G, acá módulo H, acá módulo C. É como cada área é como uma pizza, com fatias, com pedaços, e todos os animais, por exemplo, acá em módulo G, todos os animais se quedam por 3 dias em uma sola talla de pizza. Uno más 3 días cambia para otro, más 3 días cambia para otro,
más 3 días cambia para otro, y al final de 30 días retorna al piquete, al pasto de origen. ¿Cuál es la ventaja de este proceso? La ventaja es que los pastos tienen tiempo para crecer. El pasto no tiene la agresión la agresión del gado pisando, presionando el suelo todo el tiempo. Entonces, hacemos divisiones de los pastos con alambre eléctrico, que es una metodología con costo más bajo. Entonces, tengo uno solo alambre electrificado. Para las divisiones externas, para las rutas, las rodovías, tengo 3 alambres. Y para las internas, solamente 2. Electrificado. Entonces, los animales respetan mucho más de que las cercas tradicionales. Y los animales quedan por 3 días en cada piquete. Entonces, miren esta imagen. Aquí estaban los animales ayer. Aquí están hoy. Y aquí estaban 4 días atrás. Entonces, quedaron 3 días acá, cambiaron para acá, comeram durante 3 días y ahora están acá. Entonces, sé que houve un buen consumo de esta área, enquanto esta área está creciendo, preparando para recibir el gado dentro de un mes. E tenho também variedades de capim. Quero mostrar a vocês quando venham a Brasil. Há variedades de capim desenvolvidas por la Embrapa, que é a Associação Brasileira, uma empresa brasileira de desenvolvimento de tecnologia agropecuária. Então, por exemplo, este é um capim muito potente, que se chama Quênia. Posso falar depois, quando venham ao Brasil, vou mostrar, é incrível. Bueno, e depois temos o outro lado, o lado mais difícil, que temos que nos preparar para enfrentar, que é a nutrição em la seca. Então, os pastos perdem sua capacidade nutricional e temos que fazer trabalhos preparatórios. O primeiro é manter a rotação. ¿Por que manter a rotação? Por lo mesmo motivo. O ganado não destrói os pastos todos o ano todo. Destrói solamente uma área por 3 dias. E depois se cambia. Então, temos tempo para que o capim se recupere um pouco. Também utilizamos proteicos, sal mineral proteico, com uma pequena quantidade de proteína, para nutrir as bactérias. Então, se adiciona em sal mineral comida para as bactérias. As bactérias do rumen bovino não podem morrer. Se as bactérias morrem, o bovino perde muito peso. Temos que nutrir as bactérias. Então, junto com o sal mineral, ponemos proteicos para nutrir as bactérias. Parece estranho, mas é isso que hacemos. E também hacemos silo de maíz em uma pequena área. Nuestra finca tiene al total 500 hectares. Y hacemos silo de maíz en como 20 hectares para sostener el gado durante el periodo de seca. Y en la misma área, después que quitamos el maíz, ponemos el sorgo. Esta imagen saqué ayer acá en mi finca. Entonces, ves el sorgo crescendo e vou cortar dentro de como um mês para hacer mais silagem. Então, se conto 20 hectares de maíz, produzi aproximadamente 800 toneladas de silagem de milho.
Son 40 toneladas por hectárea. Esta fue la producción que ha hecho este año. Para sorgo, no tanta producción porque las chuvas no son tan intensas ahora y el sorgo no es tan productivo. Mas quiero producir como 400 toneladas con silagem de sorgo. Entonces, 800 toneladas de silagem de maíz, 400 de sorgo, tengo uma buena reserva para o período mais difícil do ano. E para finalizar minha apresentação e passar para meu amigo William Cury, que vai falar um pouco com vocês, há uma outra preocupação. Então, não basta ter boas condições de pastejo, ter mineralização adequada, ter reserva para o período seco e não ter uma metodologia para reprodução, para seleção do ganado. Então, hacemos a reprodução com as técnicas mais modernas de fertilização in vitro, de transferência de embriões, e procuramos selecionar as melhores hembras para fazer os melhores bezerros, e há método para produzir isso. Há uma metodologia para escolher, visualizar, entender quais são os melhores bezerros. Então, quando conseguimos identificar a qualidade que queremos, a qualidade de bezerro que está ainda com sua madre, aqui uma madre de anquiler, uma receptora, e aqui uma vaca Nelore, e os bezerros muito fuertes, muito musculosos, muito saludáveis, que são os bezerros que quero produzir. Então, quando tenho algum desses bezerros, vou reproduzir suas madres mais intensamente com as técnicas modernas de fertilização in vitro e de transferência de embrião para ser muitos como esses. Este é o que quero, muitos como esses. Mas há uma dificuldade muito grande. A dificuldade é como saber qual é a melhor vaca, qual é a vaca que produz bem. Se miro solamente com meus olhos, vuelvo 30, 40 anos atrás, como le mostrei a vocês, em la fase que o ganado era evaluado solamente com a visão. Não quero volver 40 anos. Se miro solamente o peso, vuelvo 20 anos e vou mirar solamente o peso e ter solamente número, dado para a seleção. Não quero. Então, o que quero hoje? Quero unir a genética, o peso, a característica racial, todo em paquete. E quem hace este paquete? Como fazer isto? Então, vou passar a palavra para meu amigo William Cury, que é estudioso, é pesquisador, que começou pesquisas para seleção de ganado em Brasil e hoje é muito reconhecido como experto em selecionar todas as características em paquete, juntas. Então, William, le passo a palavra e depois, ao final, quero mostrar uma sola pantalla para agradecer os colegas, ¿está bem? ¿Me ouve, William? Sí. Vou interromper o compartilhamento e passar para você, ¿está bem? Perfecto. Acá estamos. Sí. Bom dia a todos. Muito gusto poder compartilhar essa charla. Les digo que me encanta la Colombia. Ya estuve en algunas oportunidades trabajando en la feria en Calcasia, una vez en Montería y también una otra oportunidad en Bogotá y también
miramos la ganadería en campo, realmente me encantó cómo le gustan también los criterios de selección en ambiente de pastura. Bueno, gracias por la introducción, Flavio. Muy bien a la charla. Creo que vamos a tener un buen debate al final. O que vamos a charlar agora é como lograr um aumento de produtividade por meio de melhoramento genético animal. Meu nome é William Cori Filho, sou zootecnista e com muito gosto trabalhamos com a finca Boticão. Bueno, o processo de seleção que utilizamos em Boticão é bastante completo, onde consideramos as evaluações morfológicas. É uma maneira de poner ciência nos ojos. Obviamente que também nos aportamos em evaluações genéticas e genômicas, como já foi explicado por Flávio, e também a genealogia. Enfim, é um paquete muito completo, desde uma busca de um animal morfologicamente mais produtivo, mais eficiente, mais funcional, sempre com a melhor oportunidade de utilização de dados genômicos e também dados de evaluação genéticas convencionais. Acá es un gráfico, un ratito, sí, mejor. Acá un gráfico que demuestra cuál es el progreso genético de Boticão para características de ganancia de peso a cabo de destete, tanto en programa de ANCP, Asociación Nacional de Criadores e Investigadores, y la tendencia genética también en los programas de mejoramiento genético de las razas equinas promovido por la BCZ, que es lo más grande banco de datos de características productivas en cebuinos del mundo. Acá los gráficos demostrando la ganancia de peso sobre año, los mismos dos programas, y lo que podemos observar en rojo acá es la fazenda Boticão, en verde las mejores fazendas de programa de mejoramiento genético de ANCP, y en celeste, azul, lo promedio del programa. Entonces, a Boticão ven logrando un progreso genético muy interesante, mismo con Nelore Mocho, que es un poco más difícil lograr tanta ganancia genética como en Nelore Padrón, eso en detrimento de tamaño de población. El Boticão sigue logrando muy fuerte desarrollo con lo ganado Mocho. Es lo mismo en programa de BCZ. Pero peso no es la única cosa que buscamos. Buscamos la distribución de peso que va a estar en huesos, musculatura y grasa que puede componer los pesos de un animal como un todo. Y así buscamos las mejores proporciones corporales. Y utilizamos para eso una metodología trabajada en investigación en mi proyecto de maestría y doctoramiento en PhD, donde evaluamos estructura corporal, que es el tamaño de animal, básicamente un frame evaluado por los ojos, la precocidad fenotípica, que es la proporción de profundidad de costillas, y el tamaño de las patas, musculatura, evaluando la parte anterior, dorso, lomo y obviamente lo posterior, buscando una conformación más carnicera. La parte de funcionalidad en ombligo también importante, porque obviamente que vamos en ambiente de pastura. La caracterización racial, la raza acá, que es importante para que tengamos una padronización de producción, y para eso buscamos
animales que padronizan sus progenies. Los aplumos también son muy importantes en estructura de piernas para que puedan caminar tranquilamente en ambiente de pastura. Y obviamente también la parte de sexualidad, buscando masculinidad y macho y feminilidad en hembra. Y así seguimos no simplemente eligiendo, mas identificando los animales más productivos, y así seguimos siempre evolucionando el acto. Al destete y al sobriano buscamos a través de esa metodología de evaluación visual de estructura, precocidad y musculosidad, lograr lo dibujo perfecto para un animal producir en ambiente tropical. Y así evaluamos de forma relativa a toda la progenie, al destete y al sobriano, y que debe tener una distribución, a final de cuentas, por mejor que sea el acto, ese acto va a tener una cola, va a tener un promedio y va a tener una cabecera, una cabeza. Y así vamos a tener una distinción de quién son los mejores y quién son los promedios, y también los fondos de cada producción, y tenemos una manera más asertiva de hacer la selección. Y así estamos logrando más un gráfico de desarrollo genético. Acá no estamos hablando de fenótipo, de desarrollo fenotípico, mas sim ya en desarrollo genético, donde miramos que la finca Buticão está evolucionando en peso, mas también evolucionando mucho en las características de precocidad y musculosidad. Por tanto, haciendo un animal con mucha ganancia de peso, mas con una curva de crecimiento más adecuada para ambiente tropical, y así una conformación carnicera más desejada. Y a través de cómo hacemos eso, no solamente evaluamos aquilo que apareamos. Entonces hacemos un trabajo de apareamiento dirigido, considerando todas esas informaciones fenotípicas, morfología productiva, funcional, en evaluación genética, y obviamente también buscando variabilidad en genealogía, en pedigrí. Y así tenemos a cada año una distribución de los toros que utilizamos para cada safra. Más una vez, siempre buscando la evaluación genética, mas también no esquecemos las características tradicionales que van a nos dar aplumos correctos, van a nos dar una firmeza en padronización racial y principalmente una conformación carnicera más desejada. Entonces consideramos que las herramientas más actuales, más contemporáneas, con las herramientas tradicionales de selección, son la mejor forma de lograrmos éxito y llegarmos a animal como Garbo da Buticão, que fue un líder en programa de evaluación genética, y también con una conformación carnicera de todo aquello que buscamos por una ganadería más sustentable en ambiente tropical. Para hacernos entonces o animal de capim, la carne de capim, que es la manera más barata de producirnos alimento de origen bovina, entonces la carne bovina, tanto en Brasil como en Colombia, nuestra grande virtud, nuestra gran cualidad es la capacidad de producir ese alimento con sustentabilidad, salud, y cuando hablamos de sustentabilidad, también estamos hablando de sustentabilidad financiera a muy bajo costo. Esa es la gran ventaja que tiene nosotros en Brasil, así como ustedes en Colombia, para producir una carne con seguridad y con bajo costo. Y obviamente con calidad.
Entonces, todo eso que hacemos es para lograrmos una homogeneidad como esa, mirando en la industria, al final de cuentas, después que le sacan los vestimientos, o que nos interesa esa padronización, esa calidad. Al final de cuentas, todo ese trabajo que hacemos tiene una única finalidad: producir una carne de calidad con bajo costo y sustentabilidad. Bueno, gracias a la organización por la oportunidad. Gracias, Flávio, por nuestra parcería de tantos años. Y ahora paso la palabra nuevamente para Flávio y podemos seguir respondiendo algún cuestionamiento. Saludos a todos. Entonces, solamente para encerrar, entonces, para finalizar mi pensamiento, para hacer la selección hay necesidad de escoger los mejores. Y no es fácil escoger los mejores. Entonces, tengo la asesoría de William para escoger, no con mis ojos, ni con olhos de William, y no, ni con otros ojos cualquiera. No hay, amigos, voy a hablar de corazón, porque ya erré mucho. No hay un técnico, no hay un genio que possa mirar y escoger con la cualidad que la integración de los métodos, como hace William, puede seleccionar, ¿entiende? Entonces, no es posible, mirando, tener toda la historia genética de una familia de un animal. Entonces, tenemos que coletar dados, procesar los dados en los sistemas informatizados, que son los programas de computadora, son los programas de mejoramiento genético. Hay que somar los dados de peso, del ganho de evolución del animal en su finca, todo el día, todo el año, enviando las informaciones con corrección, con acuidad, y después hacer una soma de características para escoger, para seleccionar los mejores. Entonces, después que se seleccionó los mejores, reproducir al máximo. Creo que esa es la mensaje que quería dar al final. Entonces, para el marketing final, vamos a hacer una subasta, un leilão virtual, donde venderemos nuestros toros y nuestras hembras en día 14 de junio por un leilão virtual por la internet, pueden accesar. Después voy a pedir a FEDAGA el contacto de todos ustedes para poder enviar a ustedes nuestras informaciones de hacer un grupo y poder enviar a ustedes las informaciones del leilão. ¿Está bien? Y al final, sabemos que el coronavirus se cambió mucho nuestras vidas, mas tenemos una visión muy esperanzosa, porque las personas están concluyendo, las personas de los países ricos, las personas están llegando a conclusión que hay cosas más importantes de que un cell phone de último tipo, un auto con banco de cuero. Entonces, la alimentación, la salud es prioritaria. En nuestros países son los países que pueden suplir el mundo, suplir la Europa, suplir los países asiáticos con la comida que ellos necesitan. Entonces, creo que Brasil, Colômbia, tenemos nesse momento uma grande oportunidade de crescer perante o mundo e mostrar que somos realmente países importantes estrategicamente para manter as pessoas alimentadas. Isso é o mais importante. E para finalizar, espero que todos possam sair de sua casa em poucos dias ou meses e possamos nos conhecer personalmente acá em la finca Boticán, em Brasil, em la Gira Ganadeira, e aguardo a todos para uma visita personal e comer um churrasco com nós, ok?
Flavio, William, Sí. tenemos algunas preguntas para antes de finalizar el live. Entonces, pues les voy a hacer algunas preguntas que nos han dejado durante la transmisión para que las puedan responder, ¿vale? Sí. Tenemos esta, ¿cuál sería la diferencia entre Nelor y Brahman en términos de productividad? Ok. William. Bueno, Brahma todos nós sabemos que é uma composição de raças cebuínas. Já estuve em Colômbia e me encantou a qualidade de Brahma que tem em Colômbia porque busca frame um pouco mais moderado, não um animal tão grande como os gringos. Es una raza que me encanta mucho las proporciones corporales, animal con muy profundidad de costilla y mucha evidencia de masa musculares. Bueno, los Nelore que estamos haciendo en Brasil, el Nelore tiene una variabilidad en morfología más grande de lo que acompañamos en Brahma. Tiene animal muy alto, de poca costilla, les digo que el animal que estamos buscando en Boticão, en nuestros clientes como un todo, nuestro criterio de selección, busca un animal más bajo, más cerca de suelo, con mucha costilla y obviamente manteniendo la largura corporal que va a dar los pesos. Entonces estamos buscando un Nelore con una conformación muy parecida con Brahma. ¿Cuáles son, vamos assim, la gran vantagem de Nelore quando comparamos com Brahma, hablando de diferença? A parte de fertilidade, é um animal menos exigente em termos de mantenimento para a nutrição e a fertilidade. Estamos generalizando a raça, não estamos falando de fincas específicas. Então, a fertilidade é muito boa em Nelore. E o vigor de ternero, é um ternero mais vigoroso, logo que nasce já se levanta e parte para mamar, e os tetos da vaca, essas são qualidade de Nelore. O que devemos buscar em Nelore? Uma carcaça, uma conformação mais cerca daquilo que vemos em Brahma. Então, as principais diferenças uma homogeneidade talvez um pouco maior de conformação carniceira em Brahma, pero em Nelore, fertilidade e vigor de ternero são muito buenos e creio que são características que deveriam buscar medir em Colômbia também para melhorar em el Brahma. O vigor de ternero, de tamanho de teta, assim como fertilidade. Flávio falou muito bem sobre aquilo tudo que coletamos de dados para poder elegir os melhores, tomar a decisão. E recado, né, algo que posso dizer para vocês em Colômbia é elaborem uma forma de medir. Assim vão eleger com muito mais segurança. E não necessita ser algo tão complexo, pode ser algo sencillo, mas façam algo, comecem a nutrir um banco de dados para tomar a decisão. Flávio? Não, quero comentar no comparativo também o Nelore e o Brahma. Como o Nelore é uma raça pura, o vigor híbrido da cruza del Nelore com outros ganados é muito mais evidente. Então, por exemplo, tenho em minha finca receptoras de embriones que são meio sangue Nelore, meio sangue cimental. Então, são animais muito rústicos e com vantagens do cimental. Então, há, como o William falou, uma variedade muito grande em Brasil de sangue Nelore, de linhagens Nelore, e que podemos selecionar, podemos ajudar vocês, por meio de Feregan ou como queiram, podemos ajudar a selecionar linhagens para produção de carne ou para um mix de carne e leite. Então, podemos fazer de acordo com as linhas de seleção em Brasil.
Vale, tenemos aquí una pregunta para Flavio. Me preguntan qué tipo de aditivo alimenticio están utilizando para disminuir la producción de metano en los bovinos. Mira, entendo que há pouca pesquisa desde a produção de metano em los animais que estão em pastoreio, em la natureza. Há muita pesquisa para animais estabulados, cerrados, que comem solamente granos e produzem mais metanos. Então, creio que temos que estudar mais e mostrar mais ao mundo que o pastoreio livre em áreas naturais temos uma baixa produção de metano por animal e também temos a captura de CO2 por el capim, por el pasto. Então, há uma equação completamente distinta. William, quer completar? Sì, sobre aditivo, mia esposa fez o seu PhD, seu doutoramento, com aditivo em ruminante para mitigar o metano e trabalhou com tanino. Pero eu creio que a explicação mais lógica sobre esse tema, Flávio nos deu, porque sempre quando vemos um tema de produção de metano, são muito focados no indivíduo, não no animal, não no sistema de produção como um todo. O que podemos fazer para diminuir o impacto ambiental em produção de metano? Fazer um ciclo de produção mais ligeiro, esse é um ponto, porque vai ao abate mais temprano, ter uma melhor eficiência reprodutiva, ou, em resumo, produzir mais no mesmo espaço de terra. E como o Flávio nos disse, quando hacemos um cálculo de o que o animal vai emitir de metano e o que a gramínea tropical está sequestrando de CO2, nós temos um balance positivo a favor da ganaderia em pastura. E isso, nós que estamos em ambiente tropical, temos que ter um discurso mais forte nesse sentido, porque nós somos mais sustentáveis do que a produção em hemisfério norte e os países mais ricos em hemisfério norte, às vezes vão usar uma informação que não necessariamente vão usar como queiram a informação. E nós temos que nos defender muito bem a respeito desse tema, porque não há dúvida que as pasturas que tem em Colômbia, as pasturas que temos acá em Brasil, as buenas pasturas, são a maneira mais sustentável de produzir a proteína roja. Perfecto. Tenemos aquí otra pregunta. ¿Cómo hacer para lograr implementar pozos profundos cuando hay tierras en las que no hay abundancia de agua? Perdão, compreendeu, Flávio? Não compreendi. ¿Cómo lograr implementar pozos profundos en donde hay tierras en las que no hay abundancia de agua? Como em terras em abundância de água, como Pantanal, para lograr. Para implementar pozos profundos. ¿O qué? ¿Profundos? Sí, pozos de agua profundos. Poços de água, Flávio. É o tema de poços. Mira, tenho uma experiência pequena acá em minha finca, tenho 2 poços de água que não são tão profundos, como 400 metros, mais ou menos, mas creio que se há água mais próxima ao solo, à superfície, o ganadeiro pode fazer. Se a água é muito profunda, há que ser um trabalho de poder público para hacer para um grupo de ganadeiros. Não sei como pensam, se pensam como eu. Ok. Vamos con unas preguntas más para ya finalizar el live. Acá me preguntan qué tipo de pasturas utilizan en sus fincas. Mira, tenho em minha finca 2 tipos de pasturas. Uma pastura são as braquiárias, que são muito agressivas e que resistem bem em período seco. Então, procuro fazer metade e metade. As braquiárias se prioriza o pasteio
em período seco. Por quê? Porque são mais, resistem mais à intempérie. E depois temos outra variedade, que são os pânicos, que são aqueles que lhe mostrei, que um becerro está caminhando com pânico em las costas. Então, os pânicos têm um crescimento muito intenso em período de las chuvas. Então, tenho minha finca com equilíbrio para que tenha metade com pânico, que estão agora, estão todos em pânico. As braquiárias estão livres, crescendo. E quando cambia para o período seco, trago o ganado para as braquiárias, então tenho um suporte melhor em pasteio. William, quer completar algo? Yo creo que eso mismo, como Flavio dice, para maximizar la producción, la braquiaria sirve para el año todo, mas principalmente para también tener una reserva de invierno, de sequía, y los pánicos son muy productivos acá en la época de las lluvias, entonces ese equilibrio, no trabajar con una monocultura de pastura, yo creo que es una ventaja estratégica que puede tener. E Flávio não tem terras alagadiças, terras com mais problema de muita umidade. Então, para Flávia é tranquilo. Quando trabalhamos com muita umidade, aí temos que buscar uma outra variedade de gramínea. Mas creio que é assim. Juan, ¿alguna otra cuestión? ¿Pregunta? No, ya, eso fue la última pregunta. Muchísimas gracias por hacer parte de nuestro Facebook Live. Los comentarios han sido demasiado... ¿Posso mostrar una imagen final? Claro que sí, pues, claro que sí. Sí, só quero compartilhar com vocês uma pantalla que pode ser um canal de comunicação para nós. Um segundo, estou acá. Compartilhar. E agora. ¿Estão mirando essa imagem? Sim. Sim. Sí, ahí está. Então, para finalizar, espero a todos conhecer personalmente na gira ganadeira, que queira o próximo ano, em segundo semestre, como Deus queira. E pongo acá meus dois contatos, meu correio eletrônico e meu WhatsApp, que posso enviar a vocês com informações, com dados de minha finca, e posso fazer isso com facilidade com os amigos de Peru, de Colômbia, de Equador, de muitos amigos que vi participando, está bem? Então, graças a todos, graças a FEDEGAM pela oportunidade, que foi muito interessante, e estamos listos para hacer esto más veces a lo largo del año y como quieran, ¿está bien? Claro que sí, muchísimas gracias. Igual les recuerdo a todos nuestros espectadores que la finca de Flavio en Brasil es uno de los sitios que se tenían agendados para la gira internacional, en la que FEDEGAM pues llevará 120 ganaderos para conocer de primera mano la ganadería brasilera. Pues por toda esta cuestión del coronavirus no se ha podido lograr, pero se va a reagendar la visita técnica. Entonces, muchísimas gracias a todos y gracias, Pablo, gracias, William. Hasta luego. Hasta luego. Felicidades, FEDEGAM.